Porcelanosa-In, sabéis que tiene dos bloques, la rama de arquitectura y la rama de interiorismo, que vamos por toda España. Bueno, el otro día estabais en Oporto, ¿no? Allí haciendo también, bueno, pues estas mesas redondas en las que nos conocemos, en las que vamos a hablar de tendencias, porque a Porcelanosa le gusta escucharos y sobre todo que nos vayáis diciendo, bueno, pues cómo estáis viendo el panorama, porque sabéis que a ellos lo que les gusta es, bueno, de todo lo que se está cociendo, ellos cogen la idea y luego os la sirven para que tengáis más facilidad. Yo creo que Porcelanosa-In, Carlos, lo hemos resumido, ¿no? Encuentro entre profesionales. Podéis entrar en la web, porcelanosa-in.com. Ahí, de hecho, estará grabada toda esta mesa redonda. Tenéis grabadas también entrevistas con compañeros que podéis ir escuchando, bueno, si os apetece. La verdad que tiene muy buena salida, que mucha gente joven, sobre todo nos decían que estudiantes, tanto de arquitectura, interiorismo, bueno, que son los que más entran a veros, ¿no? Porque ellos sí que van buscando, ¿no? ¿Qué estáis haciendo vosotros, los que están aprendiendo ahora, los que están ahora aprendiendo la profesión? Así que, bueno, yo creo que es un buen lugar, podéis entrar, porcelanosa-in.com, y ahí encontráis, entre otras cosas, pues esta mesa redonda. ¿Os parece? ¿Sí? Vale, pues ¿y si le damos el micrófono a nuestro gerente, a Carlos Blay, es el gerente de Batimat? Yo creo que podemos darle un aplauso, que nos abra él como toca. Buenas tardes a todos. Andrés, buenas tardes. Por favor, aquí tienes tu sitio. Bueno, por mi parte, sobre todo dar las gracias, en primer lugar, a Gema, por venir a dirigir este evento. También a los compañeros de Porcelanosa-In, que nos han ayudado desde el primer día a preparar todo esto, y sobre todo, principalmente, a todos vosotros por asistir. De verdad, muchas gracias. Hemos elegido dos temas a debatir, podrían haber sido muchos, pero sobre todo nos queríamos centrar en el diseño de espacios saludables. Creo que todos habéis recibido la invitación, ¿vale? Y también la cerámica de gran formato, ¿vale? Repito, podrían haber sido muchos otros, pero sí que quería hacer especial hincapié en la cerámica de gran formato, porque desde Porcelanosa, aunque todos conocéis las diferentes tipologías de producto que trabajamos en el grupo, recientemente hemos hecho una apuesta muy importante por la fabricación de este material, con una nueva planta de producción, con la tecnología más avanzada del mercado, no solo pensando en la cerámica de gran formato, en su formato original, sino también todos los productos que podemos conseguir a partir de esta materia prima. Pues se me viene a la cabeza encimeras de cocina, por ejemplo, que tenemos por ahí, platos de ducha, mostradores, lavabos, etcétera, etcétera. Bueno, nos gustaría conocer un poco vuestra opinión al respecto, hablar de vuestra experiencia, de vuestros proyectos, si utilizáis estos tipos de materiales, si no lo utilizáis, qué ventajas os dan o, por contra, qué inconvenientes pueden tener, ¿vale? Eso es un poquito. Y a partir de ahora empezamos con estos temas, pero después podemos hablar de lo que vosotros queráis, ¿vale? Vamos a aplaudirle un poquito, hombre. Esto. Gracias, Carlos. Aparte que Carlos lo ha hecho muy bien porque nos invita aquí para que estemos hablando y luego nos ha preparado allí una maravilla de catering. Gracias, Carlos, por preparar-ho tot. Molt bé. Yo creo que voy a hacer una pinceladita de cada uno de vosotros, no, de vuestros estudios. Pinceladita, porque como somos tanto, para no ocupar mucho sitio, pero sí tenemos alguna imagen de cada uno de vosotros que nos habéis mandado, que os hemos robado con mucho cariño de vuestros sitios web, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a empezar por aquí. Yo le decía a Iriana que si no sabía, si no tiraba el tema, iba a pasar el micrófono, porque me han dicho que ella, que si le paso el micro, que estoy salvada. Desde Cero Estudio, Iriana, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a hablaros de su estudio rápidamente. Diseño de interiores, comunicación, que entendéis que el diseño es una herramienta básica para emprender cualquier actividad, y desde el estudio, pues bueno, siempre estáis luchando por adaptaros a las necesidades de cada proyecto, de cada cliente. Bueno, Iriana Ferrer, es un placer tenerte aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias, Fervinde, gracias por venir. Damián Cabrera, que desde su estudio, él es nacido en Barcelona, siempre dices que eres hijo de ebanista y entusiasta del dibujo.
Como me ha encantado como te has descrito, yo he robado esto. ¿Te parece bien, Damián? Venga, pues vamos. Nació en Barcelona, hijo de ebanista, entusiasta del dibujo. Está dirigiendo ahora pues, su equipo multidisciplinar, que bueno, os están situando ahora ya en la vanguardia del interiorismo mobiliario, construcción, realizando proyectos de diseño integral, residencial, ámbito profesional, bueno, que tocáis todos los palos. Exacto. Un fuerte aplauso para Damián. Gracias, Damián. Y DoStudi, Frank Clausell ha venido de DoStudi, que nace en 2006, vuestro estudio de diseño donde realizáis trabajos de arquitectura interior, diseño gráfico, diseño web, infografías, diseño industrial. Perteneces también al Consejo Europeo de Arquitectos de Interior, a la Federación Internacional. Bueno, sabemos que eres muy buen orador, que conferencias, en fin. Por eso te hemos traído, porque así también yo me quedo tranquila. Os paso micrófono y tiramos para adelante. Sin presión, sin presión. Fuerte aplauso, muchísimas gracias por acompañarnos, Fran. A Paco Zaera también de su estudio, que se crea en 1998, más de 20 años de experiencia en la gestión integral de obra, actividad que centráis profesional en el campo del interiorismo, rehabilitación de espacios, bueno, que también con todos los años que lleváis la experiencia, yo creo que hoy aquí podemos hacerte muchísimas preguntas, Paco. ¿Qué tal? ¿Te parece bien si te apretamos un poquito para que nos cuentes? Venga, un fuerte aplauso, Paco Zaera, gracias. Gracias por venir. Aina Jaume, desde su estudio, bueno, pues a Aina podemos confiarle también proyectos de interiorismo, de arquitectura interior, reformas, decoración de viviendas, oficinas, locales comerciales. Hay un objetivo que me gusta mucho cuando lo lanzas, que dices que siempre es que se sientan a gusto y como en casa los clientes. Esto yo creo que ya, si te lo confiamos a ti, lo conseguimos enseguida. Un fuerte aplauso, Aina, gracias. Gracias por venir. Lara Carceller Interiorismo, que tus proyectos también, Lara, pues buscan siempre sencillez, líneas cálidas, para hacer hogar, que son proyectos que podéis verlo también en sus redes sociales, por ejemplo. Son proyectos de diseño, arquitectura interior, tratados siempre con mucho rigor, con desempeño y con mucho cariño. Así que, Lara, gracias por venir, para darnos tu punto de vista también. Yo creo que eres la más joven aquí hoy, ¿no? Entonces, ya cuando hablemos de eres la más joven, te vamos a pasar el micro. Sin presión también, como a Paco, ¿vale? Correcto. Bueno, vamos con Arantxa Marín, que, bueno, de Construcercas, iniciáis proyectos desde cero, ¿no? Estáis al lado del cliente, construcción, interiorismo para nuevas casas, experiencia en el sector, bueno, ya veis, ¿no? Os avala como el empeño por hacer siempre trabajos impecables y que desde cero, o sea, desde arranque hasta que tienen las llaves, ¿no? Entonces, vamos a preguntarte muchísimas cosas, creo que también. Te había dicho que no te pasaría mucho el micro, pero creo que sí lo voy a hacer. Ya te aviso. Arantxa, un fuerte aplauso para ti. Sheila Arnau nos llega de Xa Interiorismo, son reformas integrales, proyectos de interiorismo, lo que tratáis también, reformas parciales, coordinación de obra, restyling, cualquier proyecto, bueno, que lo tratáis con muchísima delicadeza, calidad de trabajo. Sheila, un placer tenerte aquí también para que nos des tu punto de vista. Muchas gracias, gracias por venir. De Your Design nos llegan Rosa Valls y Isabel Valtueña. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ellas crean espacios con estilo, personalidad, estudio de interiorismo, concept store, tratan proyectos integrales de interiorismo, decoración, incluso añadís venta también de muebles, detalles decorativos para facilitar al cliente, vamos, que cuenten con vosotros hasta que bueno, pongáis el último detalle. Así que un fuerte aplauso también para Your Design. Vamos con Gap Interiorismo, ellas son Ana Ferrero y Gabriela Pierto. Sois un estudio también enfocado en diseño interior, estilismo, fotografía, una misión que soléis poner también, ¿no? que me ha gustado también, lo he recogido, crear y promocionar espacios inspiradores, vibrantes y que generen bienestar. Vamos a hablar mucho de bienestar, yo creo, hoy. Bueno, funcionalidad que no se pierda por el camino, también eso es algo que ellos tienen en cuenta, y cuidar sobre todo los detalles y la atención al cliente también es uno de vuestros frentes. Así que gracias, chicos, por venir. Gracias. Lucía Guidó, de Tórtola Design, son un estudio también que es valenciano, de proyectos de interiorismo, de arquitectura interior, diseños, infografías, 3D, arquitectura de interior, bueno, en fin, diseño de arte,
Formáis un equipo también multidisciplinar y que podía contaros que para realizar cualquier tipo de proyecto también dirigido por Lucía, Lucía Guidó y Lucía Manzana, que no ha podido estar aquí, pero bueno, también le mandamos un saludo desde aquí. Muchísimas gracias por venir también, Lucía. De Villajuana pues nos llegan Paula Heredero y Ana Berganza. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? ¿Bien? Me gusta cuando ellas expresan su estudio de interiorismo y que nos hablan de que nace siendo ellas dos enamoradas del Mediterráneo, de la vida tranquila de costa, ¿no? Ponéis en vuestras redes, me encanta. Pone que, bueno, que vuestra tienda estudio está en Benicàssim, es un punto de encuentro también para todos los proyectos que puedan impregnarse, ¿no?, por este espíritu mediterráneo, que prestáis mucha atención, toda la delicadeza de las texturas, materiales, el estilo de vida tan nuestro que intentáis plasmar en cada proyecto que realizáis. Así que, bueno, os vamos a pedir también opinión. Gracias por venir, chicas. Del estudio Eva Gomis han venido Eva Gomis, ¿qué tal, Eva? Y también Ana Gavara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Bueno, su estudio de diseño de interiores, pues se crean mucho más que espacios, como dice Eva, que bueno, ellas dicen que traducen las ideas. Me ha gustado la idea de traductora. Me ha gustado, esto nos lo vamos a quedar. Lo de traducir las ideas, que de los clientes en proyectos. El tema de traducir está bien porque podemos hablar de los clientes que cuando os dicen cosas parece otro idioma, ¿vale? Lo trataremos si quieres. Traducen ideas de clientes en proyectos, llave en mano, creando diseños que dejan huella y tratáis, bueno, comercial, unifamiliar, viviendas, cualquier idea del cliente es una oportunidad para vosotras para que ellos tengan lo que necesitan funcional, pero vosotras también disfrutar de una profesión que me parece que la lleváis muy dentro, ¿no?, que la disfrutáis mucho. Muchísimas gracias, chicas, por venir, Eva y Ana. Ha venido María Frank de Idear Ideas. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Idear Ideas está formado por un equipo de diseño multidisciplinar también, especializado en identidad de marca, diseño digital, interiorismo comercial. Bueno, toda la experiencia volcada para los clientes, que puedan alcanzar los clientes sus metas. Creáis experiencias que conectan la mente con el corazón. Esto también me ha gustado mucho, lo vamos a apuntar aquí. Y bueno, sin dejaros por el camino creatividad, funcionalidad y sobre todo solucionar este problema con el que entra el cliente, ¿no? Así que bueno, de Idear Ideas, ¿qué tal, María? Gracias por venir. Seguimos. Jacobo Ventura, de Colección Alexandra. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? ¿Bien? A Jacobo también le podemos preguntar muchas cosas. La pasión por el diseño es parte de vuestro ADN, ¿no? Parte del ADN de Jacobo, artista multidisciplinar. Bueno, ¿qué podemos decir de él? Pues que tiene un objetivo muy claro, que es crear espacios habitables que generen emociones y sentimientos, que esto esté impregnado también en cada proyecto. Está centrado que los proyectos que se puedan habitar y que cualquier objeto cotidiano, pues que al final que sea pues un elemento único para incluir también en cada proyecto. Es decir, desde lo grande a lo pequeñito, todo pasa por esas manos de Jacobo. Manos, como él dice, pues bueno, ADN de diseño. Gracias por venir, Jacobo. Sumum Studio, José María Jimeno y Andrés Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Todo bien? Molt bé. Pues de Sumum Studio, ellos son consultoría de diseño estratégico, carácter interdisciplinar también, especializados en diseño, desarrollo de proyectos corporativos particulares, sobre todo para aportar valor y creación, ¿no?, en la creación de estos proyectos. Arquitectura interior, diseño industrial, branding, que el posicionamiento también esté presente, ¿no? Bueno, pues un fuerte aplauso para vosotros, gracias por venir. Y de Nubart, Marta Luna y Aida Montoliu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? TV. Ellas hablan de seducir, de educar, de emocionar con el diseño y toda su experiencia la dedican, su capacitación también para asistir, aconsejar y sobre todo materializar los proyectos que los clientes pues tienen en mente, ¿no? Más cosas que os puedo contar de ellas, pues que cada proyecto, cada persona, ellas creen que merece toda la pasión y toda la dedicación, así que quizá la esencia de su éxito sea esta, ¿no? No solo la creatividad, sino también la empatía, la confianza, el compromiso con el cliente. Así que gracias, Nubart, per vindre. Gracias.
Y yo creo que después de esta ronda rápida de presentaciones, sí que podemos empezar a lanzar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, para no... lo último que queremos es que os sintáis atosigados por contestar algo. Simplemente vamos a lanzar la pregunta y conforme... Bueno, pues podéis levantar la mano para que yo vea o yo os dé la palabra. Creo que tenemos los micrófonos repartidos. Vamos a ir libremente pasándonos los unos a los otros. Vamos a hacerlo aquí muy familiar. Y bueno, como os vaya apeteciendo, vais cogiendo turno de palabra. A mí sí que me gustaría que arrancáramos con una pregunta y es... ¿cómo influye vuestra opinión? Yo ya quiero vuestra opinión desde vuestro estudio. ¿Cómo influye el diseño de espacios en la salud y el bienestar de los ocupantes? Vamos a empezar hablando de salud y de bienestar. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuál sería esta primera opinión? ¿Cómo influye el diseño en tema de salud? Coged el micrófono libremente. Sí, sí. Sí, Pues solo bueno, así, Eva. ¿así? Sí, perfecto. ¿Se oye? Sí, sí, de Pues maravilla. a mí me gusta hablar de emociones, ¿no? Ok. Que todo lo que nos pasa se convierte en una emoción. Entonces, que mejor, ¿no? que estar emocionado en tu entorno, en tu lugar de trabajo, en tu casa. O sea, es que al final es traducirlo en estar cómodo, o sea, tener una emoción positiva, porque si la tenemos negativa, no, claro. Por Es ejemplo, importante, ¿no? O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas, te vas a tu lugar de trabajo y esas muchas horas. Entonces, siempre hay una emoción contigo. Y depende, el entorno es muy importante, igual que la gente... Es como nutrirte, ¿no? No solamente la nutrición es comida, sino la nutrición para... Bueno, mi punto de vista es todo lo que nos rodea, todo lo que olemos, lo que vemos, la gente que hay a nuestro alrededor. Entonces es lo mismo, ¿no? Es que esa emoción está siempre contigo y depende de cómo lo trates. El entorno es importante, la funcionalidad, sí, la estética. me gusta. No sé si compartís esta opinión alguno o no la compartís. Conteume. Sí. Sí, Fran, sí, se escucha bien. Vale. Quería hacer un pequeño paréntesis Sí. a la cuestión. Y es que a nivel personal, y creo que coincido con otros compañeras y compañeros, ¿Sí? siempre estamos haciendo en nuestro trabajo una función didáctica de explicarle a los clientes un poco en qué consiste nuestra profesión. Todavía, hoy en día aún. Sí, bueno. ¿Estamos ahí aún? Yo creo que en mi caso sí. Estamos ahí. Estemos ahí. Exacto, Vale, ahí vale. voy. Sin embargo, conforme ibas presentando a las compañeras y compañeros, estaba viendo las imágenes y me han parecido una pasada todos los proyectos que habéis puesto. Entonces, Y no son los mejores, son los que hemos cogido para poner. Sí, sí. Que seguro que tenéis de mejores, disculpadnos esto, Sí, ¿no? y bueno, y a veces comentamos un poco en ese valor didáctico que tenemos que dar de a veces comparas, es que en Valencia, en Madrid, Barcelona se entiende el interiorismo de otra manera, van a hacer algo y enseguida buscan un interiorista y tal. Y claro, viendo las imágenes yo digo, hostia, es que no tenemos nada que envidiar a todas estas ciudades, es que aquí tenemos unos profesionales y una maravilla de proyectos que todavía me cuesta entender el por qué tenemos que estar ahí dando la chapa explicando nuestro trabajo. Entonces quería aprovechar un poco y dar la enhorabuena a todas y a todos por todos los proyectos que Esto lo vamos a aplaudir, estamos que sepáis. A mí haciendo. estas cosas me gustan. O sea, no es por peloteo ni nada, de verdad, pero es que me he quedado alucinado, en serio. Sí. Y bueno, ya volviendo un poco a... No, podemos cogerlo, yo creo que es interesante. Podéis coger el micrófono para seguir porque vamos a dejar el paréntesis un segundito más. Sí, sí. Vale, pues ¿Qué nada. pensáis de esto? O sea, ¿tenemos un tema de infravalor o tenemos un tema de... ¿Todavía estáis en vuestros estudios explicando cuál es vuestra función? Coged micrófonos, coged. Menos mal, Damián. Capamun, sí. Sí, mira, yo pienso que o sea, quizá la edad, ¿sabes? Te da también la perspectiva de ver que yo estoy viendo también todas estas personas de aquí y la verdad es que los conozco dentro de sus webs, me empapo un poquito también de ellos. Y la verdad es que estoy impresionado también, como decía él, de que se han sabido hacer su característica, ¿no? Y son gente muy buena.
O sea, yo veo sus trabajos y verdaderamente son gente muy buena. Y yo la verdad es que los admiro, muchos de aquí los admiro, a todos, ¿eh? Algunos no los conozco más. Algunos os ha conocido hoy, pero también Algunos os conocido admira. hoy, pero que sí que verdad, tiene razón él de que es gente muy buena y con unas capacidades, pero talentosas. Ahora me estoy dando cuenta de lo buena que tienen que ser para llegar a ser quienes son, ¿sabes? Ujú. O sea, y es muy difícil. Estáis ahí llegando a... Sí, sí, porque es un trabajo, ellos saben que es un trabajo muy duro, porque aunque todos al final en la web siempre pones que los proyectos al cliente y tal, pero es un trabajo bastante duro, o sea, contenerlos, saber llevarlos y después al final que tengas tu sello, ¿no? Que tengas tu identidad, eso es muy importante. Y creo que todos ellos tienen yo los miro sus trabajos y todos tienen su sellito y es muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Cuando él está hablando de sello, ¿no? Y normalmente este también es un tema un poco polémico. Si diseñáis lo que el cliente quiere o si diseñáis de autor, ¿no? Contadme un poco cómo lo enfocáis vosotros. Pasad micrófonos, que me hacéis así, pero no veo así el micrófono. Sí. ¿Hola? Sí. Ya, quedároslo ahí el micro aquí, por aquí ya. No lo paséis más. Ya veo evasión aquí. Bueno, va, pues nos Sí, estrenamos. tanto y tanto, sí. ¿Cómo lo veis vosotras? Bueno, yo quería también un pequeño inciso. Yo creo que todo el mundo, o sea, este trabajo a todos nos une, creo que la pasión. Y creo que todos somos muy apasionados de nuestro trabajo y eso hace que quizá podamos lidiar, ¿no? con lo que decías, ¿no? Del día a día y lo duro que es ese trabajo. Entonces, bueno, estaréis conmigo que somos todos muy apasionados y que os gusta de la nuestro profesión. trabajo. Sí. Y respecto al otro que habías planteado, que era ¿Sí? ¿recuerdas? Habíamos dicho varias cosas, porque lo había... que explicar al cliente nuestra... Sí, bueno, si todavía lo del estáis en sello. este punto, si estáis A en ver, este punto. yo creo que cuando acuden a ti es porque un poquito sí te conocen, ya, ¿no? Porque al final otra cosa muy importante en este trabajo es que el cliente confíe en ti plenamente para que las cosas fluyan y salgan bien. Entonces, al final, en nuestro caso yo creo, somos como somos y aunque me haga un cliente pidiendo otra cosa, es difícil, ¿no? Yo creo que al final tiene que haber feeling, creo yo, entre el cliente y el estudio, porque si no lo veo complicado, porque al final tu sello, ¿no? está ahí y es muy difícil salir de él, porque aunque nos encanten los sitios, pues a lo mejor súper neutros y tal, luego a la hora de la verdad nosotras no nos sale y siempre acabamos poniendo pues mucho color a través de la armonía, ¿no? Bueno, y este es nuestro punto de vista. Pásale el micrófono un segundo. Lo que estabas... Me querías oír, ¿no? Claro. Bueno, a ver, yo es que creo que nosotras no tenemos una definición clara de lo que es nuestro estudio, porque sí que es verdad que nos gustan como muchas mezclas, muchas cosas, sí que a lo mejor nos definimos un poco como muy tranquilas, pero al mismo tiempo nos encanta mezclar. Y sí que se lo tenemos que explicar al cliente como somos, o sea, nunca haríamos nada como muy arquitectónico porque no lo sabemos llevar tampoco nosotras. Yo creo que cada uno al final sabe llevar una línea. Y es lo que decía Ana un poco, o sea, cuando viene un cliente al despacho, tú le puedes explicar cómo trabajas, cómo eres, pero yo creo que si ese cliente no ha sentido algo al ver tus trabajos, no va a tu despacho, va a otro cualquiera, que todos son muy válidos y muy... Y están todos muy bien, pero al final yo creo que el cliente tiene que sentir algo contigo para venir. Es verdad que ahora os tienen muy a mano, porque ahora en las redes sociales antes a lo mejor era más difícil a lo mejor para el cliente saber cuál era el estilo del interiorista que buscaba, o a lo mejor era de oídas, pero ahora sí que es verdad que que hay imágenes en todas partes que pueden seguir vuestro trabajo. Sí que es verdad que buscan, ¿no? Un poco. Había visto que Jacobo tenía... Es que tenías el micro, ya por aprovechar. Para comentar una cosa también. Sí. A ver, sí. No, gracias. No, simplemente quería comentar que exactamente como dicen, pues cada proyecto viene de una manera, de un sitio diferente. En nuestro caso, llevamos 30 años produciendo muebles internacionalmente y nos surgen proyectos que son de diferente índole, diferente estilo. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de estilos diferentes en diferentes países que llegamos a producir unos muebles o hacer un poco de interiorismo para ello. Creo que tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos, en el Mediterráneo, que a todos nos impregna porque estamos aquí, y también tener a porcelanos aquí, porque al final todo este
todo este producto que lo llevamos desde hace años viendo en los medios, viendo en todas partes, todos tenemos amigos que trabajan en esta empresa, pues hacen que al final la arquitectura y el turismo lo llevas de por sí porque te apasiona, porque lo has estudiado, porque tienes talento, o ingenio, o lo que sea. Pero si encima tienes un entorno de amigos, de empresas que también van a tu lado, todas esas sinergias hacen que sean ventajas para ti y para todos. Eso no ocurre si vives en otro sitio. Entonces creo que somos afortunados de eso. Simplemente quería comentar eso. De hecho, hay mucha gente que no son del Mediterráneo que su estilo es estilo mediterráneo. Quiero decir que esto que decíais, que la gente de aquí sois muy buenos, claro, sois muy buenos porque lo tenéis todo aquí. Claro que hay gente que viene de otras ciudades que dicen, no, nosotros nos encanta el estilo mediterráneo. Pero es que nosotros lo tenemos más cerca, ¿no? Está claro. Muy bien. Ahí teníais otro micrófono. Por aquí, sí, pasa el de micro. Hola. Sí. Buenas. Es que, reforzando un poquito la idea que decía de dónde vivimos, ¿Sí? Creo que ahora somos afortunados porque hemos dado un pasito más. Es verdad que si como internacionalmente comentaba, igual estamos un pasito atrás respecto a otros países. Entonces, yo he vivido en Holanda y allí está como un poquito más valorado el diseño. Entonces, sí que es verdad que ahora, gracias a las redes sociales, internet, etcétera, pues tenemos esa facilidad de mostrar al cliente cómo somos y a lo mejor sí que viene a buscarnos por nuestro sello, nuestra identidad, nuestra forma de trabajar, pero sí que seguimos teniendo que explicar un poquito, justificar un poquito, pelear esos presupuestos un poquito. Entonces, quizá en otros países que tengan mejor valorado el diseño, pues esos pasos no los tienes que dar. Entonces, somos afortunados por estar donde estamos y evidentemente esto ha mejorado mucho con respecto a años anteriores, pero nos falta ese pasito para llegar, a lo mejor, si nos comparamos con otros países, como el compañero decía, que realmente en otros países pues parece que tengan un poquito más allá y nos toca pelear. Pero bueno, que con la pasión que tenemos nosotros y se nota porque es verdad, hay más estudios, más agencias, sí, está creciendo y se nota y el cliente lo empieza a valorar. Entonces, bueno, pues un pequeño apunte a lo que había comentado él. Muy bien. Por aquí, venga. Vale, un poco Gabriel. para retomar, ¿no? Yo creo que sí que efectivamente cuando viene el cliente sí que tienes que hacer como un match, ¿no?, con el cliente. Hay algunos clientes que al final ves que no puedes combinar y al final no va a acabar bien. Vale. Entonces, sí, no, porque es que creo que lo vivimos todos, ¿no? Sí. Entonces al final también un Si poco no hay conexión, no hay proyecto. Sí. Esa es la primera, ¿no? Sí, esa es la primera. Y luego creo que al final lo del filtro que decíamos, ¿no? Al final siempre acabas, sí que es verdad que acabas plasmando las ideas que puede tener el cliente, pero es que a veces el cliente no sabe tampoco lo que quiere. Entonces ahí actuamos un poco, creo, de psicólogos todos, para ver qué es efectivamente porque a veces no se saben explicar. Entonces le tienes que sacar algo que tienen ellos ahí en la mente. Y al final siempre lo vas viendo, trámite tu filtro, ¿no? Cómo te has formado y cada uno de nosotros tiene un estilo. Luego te puedes acercar a lo que quiere el cliente, pero lo vas siempre a ver por tu filtro. Claro. Entonces al final vas a dar una respuesta distinta a la que podríamos dar cualquiera en esta sala, al mismo producto, a la misma sala, a la misma silla. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Digo que podéis hablar claramente. Sabemos que los clientes os van con el Pinterest abierto. Hablad claramente, lo sabemos. Pasa el micrófono a tu compañera. Ella lo sabe igual que yo. Cuéntame ese micrófono. Sí, a mí lo del sello lo de tener un sello personal es algo en lo que me insistieron mucho. El año pasado hice un máster con AD. ¿Sí? Y insistía mucho, tenía una profesora que insistía muchísimo en tener un sello personal, porque si te buscan a ti por tu sello, es un tipo de experiencia, pero si te buscan como podrían buscar a cualquier otro, al final entras en una batalla de precios, ya no es lo mismo, no tiene nada que ver. Es importante entonces el tema de la marca, el impregnar, que vosotros ayudéis a la marca, pero que vosotros seáis marca también, ¿no? ¿Cómo lo veis? Coged teléfono, coged micrófono, ¿lo veis cómo estamos?
adicción. A ver, yo creo totalmente en ello. Es decir, de hecho, en nuestro estudio, en Sumum Estudio, bueno, peleamos básicamente por el valor de marca. Entonces, el cliente que quiere trabajar con nosotros trabaja porque, bueno, pues porque es afín a nuestro diálogo, a nuestra forma de proyectar, bueno, pues nos sigue, entiende el diseño como nosotros, y al final es como, bueno, como cuando vas a un médico, no rebate su diagnóstico, confía plenamente en ti. Hemos llegado a ese punto, nos sentimos muy afortunados de poder trabajar así, y creemos que es el único discurso que cabe, no cabe otro. Por lo que hace referencia a la localización, pues yo discrepo un poco con mis compañeros. Porque, así me gusta, que discrepéis un poquito. Sí, porque realmente nosotros hace aproximadamente 3 años abrimos oficina en Madrid. Y básicamente fue porque es una lástima que te reconozcan más fuera que dentro. Y eso yo es recuerdo una entrevista que os hicimos y que me comentaste precisamente esto. Sí, correcto. Es decir, nos valoran más aquí, ¿cómo puede ser sí, si estamos más cerca? Es una auténtica lástima. O sea, allí te valoran muchísimo más, tanto a nivel honorarios como a nivel cultura del diseño. O sea, y te tratan muchísimo mejor, te reconocen muchísimo mejor. Bueno, tuve la oportunidad de ganar Casa de Cor y tal, que también nos ha ayudado bastante, pero os puedo decir que se valoran mucho más fuera que dentro de aquí. Y eso es una lástima. ¿Os pasa? O sea, ¿qué opinión tenéis de esto? Contadme. Venga, sí. Puedes cogerlo tú, sí. Hola. No, sí, al hilo de lo que decía José María, es que es una lástima porque realmente aprecias que el valor que estás aportando, en este caso, fuera, allí lo acogen con ganas. Dicen, ostras, guay, nos gusta, dame más de esto. Sin embargo, aquí parece que se convierte en una lucha constante por vender algo, o parece que estás intentando sacar algo de alguien. No, 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 estás aportando valor a las cosas. Y eso aquí todavía tiene que cambiar. ¿Cómo veis? Pasamos a Marta. ¿Cómo lo veis desde Nubart, Marta? Sí, es que yo creo que hay mucho desconocimiento de la profesión, que es lo que decía antes nuestro compañero Fran. No son conscientes la mayoría de gente de qué hace un interiorista, qué engloba nuestro trabajo. Muchas veces te pones a explicar un proyecto desde el principio hasta el fin y te dice, ¿pero todo esto lo hacéis vosotros? Claro, se sorprenden porque no saben desde dónde empieza un proyecto. Se quedan muchas veces con la parte final, como la parte más vistosa, y no ven todo el trabajo que hay previo, todo el desarrollo de proyecto fundamental para después llegar a esa parte final. Y yo, por ejemplo, el cliente contract lo entiende mucho mejor, pero el cliente hogar a veces cuesta. Y muchas veces cuando desarrollas todo el proyecto te dicen, es que me has hecho ganar mucho. O sea, ya económicamente, porque les gestionas y les ayudas con la parte del presupuesto, pero a nivel de dolor de cabeza, que te dicen ellos, ¿no? Es fundamental. Se dan cuenta de que les ha generado una inversión muy, muy rentable en todos los sentidos. Y eso cuesta que llegue a todo el público, a todo el cliente. Quizá a nivel, está el tema del hogar, pero a nivel comercial, por ejemplo, contadme también un poco vuestra experiencia, porque mucha gente se pone en manos vuestras, pero lo hace para probar y después se da cuenta que a lo mejor acaba siendo ese proyecto lo que hace que el cliente vaya a un restaurante, que el cliente vaya a una tienda, que el cliente entre en unas oficinas, o que al final se conozcan más, por ejemplo, el diseño de las oficinas que lo que hay dentro, ¿no? Contadme un poquito cómo lo veis. Sí, disculpa. Sí, yo en esto último que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo, porque al final el diseño, y enlazando a la primera pregunta que has lanzado, no deja de ser una experiencia. Yo creo que, hablo por mí, pero podría hablar por la mayoría de aquí, cuando vamos a un restaurante o lo que sea, siempre elegimos el bonito, aparte de la comida, también el bonito, porque al final estás generando una experiencia allí. Entonces, probablemente esto en el cliente residencial no pasa, pero el cliente comercial, contra retail, sí que yo creo que valora más nuestro trabajo que el cliente residencial. Aporta valor, claro, ¿no? Aporta valor, y sobre todo porque al final el crear un diseño bonito de un local atrae un flujo de gente y clientes potenciales para ellos. Entonces yo creo que
que es la diferencia. ¿Cómo lo veis? Pasadme el micrófono por aquí, sí. Pasádselo a Fran. Que se quede ahí el micrófono, no pasa nada. Os va a salvar a esta zona. Es que sí que es verdad lo que comentas y yo, mi opinión es que el tema de la pública concurrencia es que los valores que trabajas en general son objetivos, son valores objetivos. En una vivienda todo es subjetivo. Tú puedes venderle a un cliente que tal color quedará bien con este otro material o lo que sea, pero si al cliente le gusta un determinado color y de ahí no lo sacas, no hay manera de sacarle, tienes que pelear mucho esa idea. Pero cuando es pública concurrencia es que es todo muy objetivo. Entonces, y ahí sí que, empalmando un poco por lo que decíamos de la calidad de los espacios y eso, que sí que es cierto también en mi opinión, que empiezan ya desde el momento en que te contratan, porque en negocios pues les puedes hacer ganar dinero, pero es que en vivienda les estás dando tiempo y salud en la gestión de todo ese proyecto. Entonces ahí ya empieza la calidad del espacio para ellos. Luego ya entran factores, pues como aparte del bonito, pues funcionalidad, iluminación, calidad de aire, etcétera, etcétera. Ya entran más valores. Pero sí que veo esa diferencia principal, la objetividad y la subjetividad en los argumentos que tienes que dar tú y que te dan el cliente. ¿Qué os piden? Pasadme el micrófono. Pasad el micrófono. Desde hace un tiempo yo sé que desde que la gente pues, ha empezado a utilizar más, por ejemplo, estoy hablando de vivienda, de vivienda hogar, había dicho Marta, me ha gustado la palabra. Y es verdad que lo que se pedía antes no se está pidiendo ahora. La gente ahora, no sé si desde pandemia, quizás sí, aquí está pidiendo que sus casas tengan lo que antes no pedían, ¿no? O sea, ¿qué diferencias habéis notado? Porque es verdad que la gente, el confort antes quizá pedía algo bonito, pero no algo confortable, pedía algo bonito, pero no algo funcional. ¿Cómo lo habéis visto esto? ¿Habéis notado mucho cambio desde este 2020 a ahora? Pasadme el micrófono por aquí porque tengo a las chicas muy en silencio. Sí, sí. ¿Se me oye? Sí. Sí. A ver, mi experiencia es en vivienda, o sea, no he hecho comercio y demás, pero desde la pandemia lo que he notado muchísimo es que todo el mundo quería cocinas abiertas. La gente quería tirar tabiques, como unos locos, todo el mundo, y quería estar todo el mundo comunicado y no tener tantos compartimentos en casa, los niños en una habitación, otros cocinando, todo el mundo quería estar como disfrutando desde otro punto de vista de la vivienda. Yo después de pandemia, lo que la mayoría de clientes nos han pedido es cocinas abiertas para disfrutar desde otro punto de vista la vivienda. Menos mesas, más barras para sociabilizar un poco más y bueno, si había una terraza, por supuesto, explotarla. Sí, las terrazas se han explotado un montón, terrazas, balcones y cualquier azulejo que saliera un poquito de la casa, ¿no? Le hemos puesto cristales e incluso hemos hecho lo posible, ¿no? ¿Os ha pasado como Arantxa? Sí, dadme opinión, así os escuchamos, claro. Sí, sí. Hacia arriba, así. Hola a todos. Sí, la verdad es que nosotros también hemos pasado por ese proceso, sobre todo creando zonas de teletrabajo, que tenemos muchísimos clientes y conceptos abiertos, pues para tener controlados a los niños, para interactuar con el marido en la cocina abierta, porque claro, y bueno, y tenemos la suerte de que nuestros clientes ya nos conocen y ya vienen a nosotras porque les gusta nuestro estilo y nuestra forma de trabajar el sello. Sí que es verdad que lo que estaban comentando, que vienen con el Pinterest, con inspiraciones y luego no acabamos con ninguna de las inspiraciones, porque nosotras ya vamos creando, dependiendo de la distribución, y sí que es verdad que nos acoplamos a los gustos del cliente, porque a todos los clientes no les gusta el dorado, ni a todos les gusta el negro, ni a todos les gusta la madera. Entonces ahí vas pasando por un filtro pues todos los estilos hasta que consigues crear la vivienda que ellos quieren. Que estén a gusto. Es verdad, pasaré a tu compañera porque cuando hablabais de teletrabajo estaba haciéndome así, con la cabeza como diciendo hemos cambiado todo para que la gente teletrabaje. Es que muchas empresas, bueno, pues tienen este tema, ¿no? Que teletrabajan a lo mejor unos días a la semana y necesitan adaptarse, ¿no? Sí, a ver, yo por ejemplo, que además también estudio publicidad, a mis clientes siempre les digo que, porque un día, por ejemplo, una amiga me dijo, me preguntó, ¿y quién es tu competencia?
Y yo les dije, mira, yo es que en verdad no siento que tengo ninguna competencia directa porque nos conozco a todos, pero creo que todos los estudios tenemos nuestro sello de identidad, ¿sabes? Y quien, por ejemplo, vaya a Villajuana, que la sigo, me encanta, es porque pues, les gusta mucho su estilo, los colores, jugar con las texturas. Y me parece, o sea, que al final el cliente también busca un poco sentirse representado, ¿sabes? Con nosotras. ¿Y qué más te digo? E incluso, no, pero para el teletrabajo también, ¿no? Sí, teletrabajo hicimos mucho, sí. Vale. Luego ya no trabajaron ahí, pero sí. Y luego muchos clientes de me compra una villa en Benicàssim, eso bueno, fue, vamos. Sí, porque esto también, ¿no? De momento la gente ha necesitado buscarse en vivienda. Los pisos. Sí, ¿os ha pasado? Dadme más opiniones también. Por alusiones, Villajuana. No. Yo quería retomar un poco lo de la pandemia, porque sí que es verdad que el pico de trabajo que vino después de pandemia es brutal, pero yo no creo más... Teletrabajo sí, por supuesto, y todo, pero la gente se dio cuenta que vivía en unas casas terribles. Claro, y al final eso, porque tú te levantas, te vas a trabajar, vuelves, cenas y te vas a la cama. Pero todo ese rato que pasamos todos en casa, la gente se dio cuenta que tenía unas casas espantosas y que esos cuartos imposibles donde vives y donde tenías que convivir con 4 personas con las que normalmente no convives porque 24/7, exacto. Claro. Entonces, eso sí que nos vino bien a nosotros. O sea, al final, todos hemos notado que ese pico de trabajo era monumental y que la gente en cuanto pudo salir dijo, yo no puedo vivir así, o sea, no quiero vivir así, porque es incómodo. Y al final, todo eso yo creo que, pues dentro de lo malo nos ha ayudado, una barbaridad. Fijaros que compañeros me contaban tema de SEO, de páginas web y tal, y me decían, bueno, en pandemia la gente pasaba sus horas rastreando casas bonitas, la web de Porcelanosa, el pico era infernal, ¿no? Porque estaban en casa 24/7 mirando cómo les gustaría que fuera su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, imagino que después, claro, después viene el trabajo, ¿no? Porque lo han buscado tanto, lo han mirado tanto, que cuando ya nos dejaron libres, dijimos... Claro, viene el trabajo, pero a nosotras, por ejemplo, lo que hablabais de Pinterest, a nosotras nos ayuda mucho que los clientes vengan con su Pinterest. Está bien, porque tiene mucho... Porque tú ya sabes por dónde... No, pero al final ellos guardan imágenes, y a lo mejor no saben que les gusta esa imagen, pero tú ya empiezas a conocer un poco a esa persona. Muy bien. Claro, sabes más o menos qué le gusta. ¿Por qué le gusta? No lo sabe, pero eso a nosotras nos ayuda un montón. Bueno, y nosotras lo utilizamos muchísimo. Hay dos tipos de clientes, ¿no? El que viene con el lienzo en blanco, que es también algo que realmente es más difícil, porque te dice lo que quieras. Lo que quieras. Y entonces, claro, es como hay más presión incluso porque no sabes si o sea, desde el principio vas a captar lo que quiere o lo que no. Bueno, pues son dos formas de trabajar diferentes. Al final yo creo que las redes sociales, Pinterest o cualquier este tipo, también ha ayudado a esta profesión a que la gente se eduque el ojo y que, aparte de la pandemia, lo que decimos, todo eso pues ha hecho que nuestra profesión cada vez esté más demandada, creo yo. Había visto que Aida... Sí, no, simplemente era que cuando llegó la pandemia pensábamos que no íbamos a tener después trabajo porque la gente no nos iba a dejar entrar en sus casas y fue totalmente al contrario, ¿no? Como dicen las compañeras. Era simplemente apuntar eso. ¿Qué más cositas me contáis por aquí? ¿Teníais un micrófono? Sí. Se lo pasamos. Vale, yo estoy de acuerdo un poco con todos, efectivamente. Está muy bien, ¿eh? Estáis aquí como muy de acuerdo en todo. Me está gustando esto. Sí, porque si es que al final queréis discrepar, podéis. Carlos os deja, incluso. Y es verdad que lo que sí que notamos era la gana de tener espacios un poco más flexibles. Yo lo definiría más así, más que espacios más abiertos, ¿no? Más flexibles, que se pudiesen convertir en varias cosas en momentos distintos del día para adaptarse a si había que trabajar, sacar un espacio de trabajo de donde no estaba. Un poco tener estos espacios más flexibles. Y creo que un poco se ha notado con el tema que el tema central que estabais hablando, el tema de bienestar. Creo que la gente ahora está más concienciada con tener un rapporto más estricto con la naturaleza. Entonces esa naturaleza está entrando en casa. Antes era más complicado, la gente era más reticente, ¿no? Estamos viendo un montón de espacios biofílicos también en oficinas, en varios entornos, pero en la vivienda también. Y creo que materiales naturales también están
están como teniendo, ¿no?, un aporte, una calidez a los espacios que es distinta de la que podíamos tener hace unos 10 años, por ejemplo. Es lo que están pidiendo, ¿no? Más cosas. Pasamos micrófono. Aquí. Pasad micrófonos, que estáis muy silenciosas. Ya quédatelo si quieres. Sí, nos cuentas. Bueno, pues que ahora ya está tan temas abiertos que no sé por dónde... Mira, vamos a coger un tema. Materiales. ¿Qué materiales Venga. os piden? Ya que estamos aquí en Porcelanosa, porque habíamos hablado del gran formato, pero yo no sé, ¿qué os piden? ¿Qué tipo de materiales os piden cuando la gente quiere...? Pues mira, a mí personalmente algo que me pregunta todo el mundo es el porcelánico. Les crea como mucha curiosidad qué es eso, qué ventajas tiene, dónde lo puedo aplicar, ¿vale? Sobre todo en el tema de bancadas ahora, me preguntan muchísimo por ello. De hecho, yo son casi, pues diría que el 100% de las que prescribo siempre suele ser ya porcelánico. Y después el problema que yo le veo un poco en revestimientos, me ha pasado, colocarlo en viviendas, o sea, gran formato que estás hablando, no es fácil por la manipulación en sí, ¿no? Pues al final es un tamaño muy grande, es complicado manejarte, sobre todo en viviendas pequeñitas, en baños pequeños, subir el material, copiarlo, es complicado, ¿vale? Entonces a mí me encanta como producto, me parece chulísimo. A la gente le gusta mucho porque la pieza se luce un montón, no hay juntas, que es una ventaja, no hay que limpiarlas, pero sí que es verdad que en manipulación es un problema. Y luego también me pasa el tema de las roturas. Yo tengo problemas de rotura cuando hacen cajeados para enchufes o fontanería, roturas de pieza. Y claro, eso es un problemón enorme, porque claro, tienes que cambiar la pieza entera, son piezas caras, a lo mejor el embalaje ya mismo ya es un problema traértelo otra vez a obra, solamente por una pieza pues ya son X más que sumarle por el embalaje. En fin, que entonces la gente está un poquito reticente, a menos en mi día a día, en revestimiento. Pero en bancadas estamos hablando en es vivienda... líder. En vivienda... sí, dime. En vivienda, ¿no? Personal o Sí, hogar, como sí, había exacto, hogar, en hogar, sí, sí. En locales, o sea, en espacios, en retail, pues lo veo muchísimo más sencillo, una nave como esta, pues sí, pero lo que es vivienda lo veo todavía un poquito complicado. Y luego también muchísima gente no tiene la formación todavía a nivel de albañiles para manipularlo bien. Esto es verdad, esto es verdad que máquinas lo apropiadas, hablabais, sí, lo veo un poco complicado. Sí, que estáis formando a gente, ¿no? Para que puedan... Sí, ¿te paso el micro? Nosotros estamos constantemente realizando ese tipo de formaciones, precisamente por lo que dices, para que el profesional le pierda el miedo a poder trabajar este material. Bueno, las hacemos normalmente aquí o en la tienda o en fábrica directamente, para que ellos puedan probar, utilicen también las herramientas apropiadas, eso es súper importante. Nosotros, por ejemplo, desde la tienda, cuando vosotros tenéis alguna operación con materiales de gran formato, al profesional le suministramos las herramientas necesarias para su manipulación, sin ningún coste añadido, ¿vale? Porque consideramos que no todo el mundo está preparado o tiene las herramientas necesarias para ello. Por supuesto, también les acompañamos a la obra, les asesoramos y siempre estamos pendientes desde el principio hasta el final, hasta que el material está correctamente colocado para evitar los problemas que estabas comentando tú antes. Gracias. Es que yo sé que están haciendo jornadas de formar precisamente porque lo que tú has verbalizado pues os ha llegado muchas veces, entonces están a ver si podemos, que los técnicos, los que tienen que instalarlo, que podemos hacerlo cada vez mejor, que eso está bien. Que no porque sea una vivienda pequeñita no lo puedas poner, ¿no? Si a alguien le apetece ponerse un gran formato. Más cositas que me contáis. Venga, pasad micrófono por aquí. Se queda el micrófono, se queda ahí, Lara. Sí, va a quedarse ahí. Cuéntame un poquito, desde tu experiencia. Bueno, desde mi experiencia, que bueno, es más breve que la del resto, obviamente. Nos da igual, pero es fresca y nos gusta esto también. Bueno, yo sí que soy partidaria de poner gran formato en viviendas, de hecho, siempre que puedo lo pongo. Pero claro, sí que es verdad que pues bueno, cuando prescribes este material siempre debes asegurarte mucho antes pues quién va a ejecutar ese trabajo, y me aseguro. Pero claro, también es verdad que al final, hasta el último momento, incluso hasta la hora de colgar el espejo, pues puede pasar, como decía la compañera, de todo. O sea, por eso decíais que era una profesión difícil, ¿no? Sí, porque estáis sufriendo desde el minuto cero, ya os veo. Sí, se sufre un poquito en ese aspecto, pero bueno, la verdad es que el resultado vale la pena. Pasa el micrófono para acá, pero tampoco
Ya te lo quedas tú, Aina, ya te lo quedas. Yo, casi, casi, me ha faltado esto. Luego te lo pasamos. Yo quiero contestar y decir sí, varias cosas. Claro. Sí que es cierto, aquí en Castellón yo creo que hay muy buenos profesionales, muy buenos profesionales, de verdad. Lo que pasa es que esto es un pueblo grande, ¿no? Esto es una putada. Nosotros si estuviéramos en Madrid, estoy seguro que la mitad de los de aquí estaríamos arriba, a tope, en Madrid o en Valencia, no sé. Sí que es cierto que la cultura que tiene Valencia, Barcelona, Madrid a nivel de interiorismo no tiene nada que ver. La mitad de mis clientes son de fuera, de Barcelona, de Madrid, porque tienen apartamentos o casas aquí, y lo único que discuten es el precio de todo, menos de tus honorarios, que siempre me dicen, oye, creemos que cobras poco, tal. Y es cierto, y en cambio la gente de aquí es al revés, solo ve tus honorarios y lo otro es todo, ¿sabes? No, quiero la encimera de no sé quién y de no sé cuántos, pero tú eres carísimo, no me jodas, ¿sabes? No me cuadras. Bueno, luego, idea, lo de cobrar por una idea, como es intangible, es lo que nos cuesta más, se ve, sí, ¿no? Sí, porque es lo típico de la gente. ¿Y tú aquí qué harías? ¿Y tú aquí qué pondrías? Pues no lo sé, no lo sé, ¿no? Luego, contestando también, Adrián, ¿eres? Que decía que seguía nuestras webs y que hay cosas muy chulas en las webs. La verdad que estoy seguro que todos habéis hecho proyectos churros que no los subimos a la web, ¿no? Yo os puedo enseñar algunos míos que no me contrataría nadie nunca más en la vida, ¿no? Y no por mí, sino a veces por los clientes, ¿no? No por nosotros, que al final nos debemos a un cliente. Si un cliente quiere poner un churro, yo le pongo un churro, ¿eh? A mí llega un momento que ya hay clientes, y supongo que lo habéis pasado todos, que si van de cara bien, pero cuando van de culo, pues yo también voy de culo. O sea, al final, cuando antes se acabe mejor... Es lo que comentaba Gabriel, ¿no? Que ahí no ha habido feeling, sí, ahí sí que no. Y luego, respecto, ya metiéndonos un poco más, los grandes formatos, pues sí, hay gente que desconoce lo que es un gran formato, o lo ha oído, o tiene una casa de 40 metros cuadrados y quiere todo gran formato. Y pues mira, no puede ser, ¿no? Yo, en todo lo que estoy haciendo en gran formato, en cocinas, ahora estoy haciendo una en Alcora, que es todo de Keystone, y al final yo le dije a mis clientes, mira, esto un marmolista vendrá, lo medirá, os ayudará, pero tiene que ser un profesional que lo gestione bien, ¿no? No podemos darle esos grandes formatos a alguien que lo corte con una radial o con cualquier cosa, no. Tiene que ser todo bien ingletado, bien trabajado para que el resultado sea perfecto. Porque si no, es un material que no es barato, tampoco es caro, para lo que es, y hay que saber gestionarlo bien, sobre todo la gente que lo manipula, ¿no? Y explicarle bien al cliente que no te puede decir, oye, pues ahora quiero otro enchufe. No, esto no es con un cúter, haces así y pones otro enchufe. Estas encimeras que sí. Están poniendo porcelanosa, que no tienen ni las habéis visto, ¿no? Que no tienen nada, o sea, no hay nada. Tú ves allí la encimera, pero no ves dónde están los fogones, y están allí. Es una cruce, ¿las habéis visto? Aquí podéis buscarlas, que están... Claro, esto no le puedes decir luego ponme un enchufe, señora o señor. Muy bien, importancia de las herramientas y saber colocarlas. No, dale el micrófono a Aina. Sí, es que me gustaría oíros antes de cerrar. ¿Cómo lo ves? Cuéntanos tu experiencia. Yo, la mayor parte de mis proyectos es viviendas particulares, y el gran formato sí que lo utilizo, puedo decir que en casi todas. Sí que cuando empiezas un proyecto te tienes primero que, si quieres utilizar este material, a ver la infraestructura que necesitas, pero siempre le digo al cliente, nada es imposible. O sea, te tienes que organizar bien cómo realizar las subidas del material, pero y después que la persona que lo coloque, lo corte y tal, pues lo sepa manipular. Esto es lo más importante. Yo siempre con ellos realizo bastantes proyectos en este tema, y como los resultados son espectaculares, pues sí que apuesto por el gran formato en este momento, y ya no solo en pavimento y revestimiento, sino en mobiliario. Yo creo que un gran futuro es el mobiliario de exterior, utilizando el material del gran formato. Sí. Supongo que hacia arriba. Ahí, muy bien. A ver, para nosotros en particular el gran formato ha sido como una bocanada de aire fresco. O sea, ¿en qué sentido? Pues porque nos ha conectado realmente con nuestra faceta de diseñadores industriales.
Es decir, para nosotros un gran formato es como un lienzo en blanco. O sea, hemos sido capaces de diseñar cualquier tipo de elemento dentro de un proyecto residencial, pero desde lamas para fachadas, puertas, bancadas, mesas. Entonces, yo creo que ha sido, ha sido una evolución muy positiva para el sector cerámico, y de hecho ha sido uno de los, digamos que soluciones clave para que la cerámica cale más en la arquitectura, que nunca ha estado bien vista. Entonces, en ese aspecto, tener la posibilidad de prácticamente hacer papiroflexia con un material de 120, 260, 270, 150, 320, para mí eso es una pasada. Es una pasada. De hecho, nosotros hemos sido capaces a lo mejor de resolver una vivienda con una sola colección, jugando únicamente con los acabados y generando todo piezas de corte. Las partidas más elevadas siempre han sido ebanistería y marmolista. O sea, es un poco nuestra experiencia, vamos. Sí. Pasad micrófono para aquí. Iriana, sí, le toca. Bueno, Ella estaba aguantando el tirón ahí para que no le pasara el micrófono. Nada, pero yo no digo nada. Sí, te voy a pasar para que nos cuentes un poquito qué materiales os piden, qué clientes tenéis. Respecto a estas dos cosas, yo creo que sí que ha cambiado un poco de cara al constructor, la cara de pánico de antes que ponía cuando tú decías que era un gran formato, ahora ya no es tan pánico. Ahora probablemente también mucho gracias a la labor de gente que está fabricando y que se molesta en enseñar, ¿no? Yo creo que la cara ha cambiado bastante, ya no es la misma recepción que tienes. Luego, por otra, evidentemente, la limpieza visual que te da un gran formato no te la da otra. Y luego, lo que apuntaban también por ahí, el juego que nos da a nosotros de cortarlo como nosotros queremos, ¿no? Son piezas grandes, pero que tú al final también puedes jugar con ellas y generar, pues bueno, ideas y cosas distintas que no están, ¿no? Y que se salen un poco del formato estándar. ¿Qué más cosas? ¿Qué más materiales? Sí, pasa. Sí, bueno, quería comentar con lo que estaba comentando José María. Sí. A nivel de arquitectura, pues es una pasada, de interiorismo espectacular, pero también a nivel de producto, como comentaban por aquí, en los muebles de exterior es excepcional, y nos ocurrió hace 2 años en la empresa que con un equipo de interioristas francés, se llama Gilles Sambossier, fueron los que hicieron el proyecto de interiorismo del Ritz de Madrid, y nosotros fuimos los encargados de producir todos los muebles. O sea, todos los muebles fabricaron aquí en Burriana. Sí. Y casualmente todas las tapas, si vais alguna vez, pues tanto los dormitorios como todos los salones y restaurantes, están prescritas el proyecto está prescrito con mármol macizo, ¿vale? Típico de 2 centímetros, negro, marquina, blanco, y era una obligación, ¿no? Como material natural. Cuando hicimos los prototipos, pues teníamos unas tapas ahí al lado y dijimos, no, así no, así. Cuando vinieron los del Ritz, dijeron, yo les dije, mira, esto te cae vino y se mancha, y aquí no. Esto pesa menos, lleva un tablero, se agrieta menos, etcétera, etcétera. A ver si está encolado por debajo, si no, evidentemente le pegas un golpe y se estropea. Fue un momentín el poder convencerlos, y al final tuvimos que convencer también o sea, la propiedad les costó nada autoconvencerse. Y nosotros súper contentos porque finalmente todo el trabajo se hizo aquí, todas las tapas de mesa de todo el restaurante están hechos con porcelánico de aquí, ¿sabes? Entonces al final fue ahí sí que la funcionalidad entra, ¿no? Entra, claro, pero fuerte. Claro, y la verdad es que quedaron encantados. Y luego los decoradores, en este caso, se convencieron totalmente, vamos. Porque vieron el valor que tenía, ¿no? Porque vieron que luego les iba a rentar. Era más práctico, más práctico. Claro, entonces al final mejor. Quizá para hogar, pues elegirías un mármol, por tener algún valor añadido, por tener algo natural en tu casa, como comentaban, pero para un restaurante de tránsito, que estás todo el día dejando copas, de cae vino, etcétera, y cosas así, pues al final es muchísimo más práctico. Hay clientes, porque claro, aquí estamos hablando de durabilidad al final, ¿no? De que en el tiempo que sea funcional a largo plazo. Pero hay clientes que os piden diseños muy efímeros, diseños que cuando os lo están pidiendo ya estáis viendo el año que viene te lo vas a querer quitar todo. O sea, ¿esto pasa? ¿O os piden, oye, no, hazlo para que lo tengamos a largo plazo? Bueno, pienso que cada cliente es un mundo, cada casa es diferente a la del vecino, y hay de todo. Yo soy de la opinión de que hay que guiar al cliente a decir, esto no, que el año que viene eso está desfasado.
intentar que sea temporal. Lo más bonito es una casa temporal y las cosas bien hechas, sobre todo no en el producto del mueble, sino en la arquitectura interior, iluminación y tal. Pues si eso está bien diseñado desde el principio, la casa, y más innovador, la casa pues parece que sea más longeva en el tiempo, ¿no? Pasa tu micrófono a Marta, que sentía con la cabeza y como no le oigo la mente, quiero ver qué pasa ahí. Es que, claro, yo creo que hay dos vertientes muy diferenciadas, el contract o el retail del hogar o residencial. Las emociones, y volviendo al inicio, las emociones que buscamos en un hogar son completamente distintas de las que queremos cuando vamos a un restaurante, visitamos una peluquería, una tienda. Al final son conceptos y momentos muy distintos. Yo siempre digo a los clientes, siempre decimos lo mismo. Llegas un día cansado del trabajo y lo que te apetece es todo lo contrario, quieres bajar el ritmo, relax, desconexión, te vas a cenar a un restaurante y lo que buscas es lo que comentábamos, es la emoción del espacio agradable, del entorno, la música. Al final la gastronomía es una parte, no es antes ibas al restaurante a comer, a cenar, ahora vas a vivir la experiencia. Exacto. Y eso es verdad que el interiorismo ha creado un precedente tremendo. Por alusiones ya casi pasad el micro. No sé si por ahí tenéis algún micrófono, Eva. ¿Tenéis alguno? Pasádselo a Eva o a su compañera, porque habéis hablado de arranque del tema de las emociones y yo quiero que porque ha vuelto Marta a ti hablando otra vez de las emociones. En materiales, ¿cómo lo traducís estas emociones a la materialidad? Pues es eso, la atemporalidad es muy importante. Y al final son elementos que sí que vienen clientes diciendo, he visto esto en Pinterest y quiero esto. Y tú le estás diciendo, no, porque esto no es atemporal. Claro, lo vamos a poner en tu casa, vamos a poner la última pieza de gran formato, de un color azul o de un color, y para tu vivienda no. Quizá un negocio sí. También es verdad que depende del tipo de negocio. Pero sí que la emoción es diferente porque es más objetivo cuando estamos hablando de retail, porque claro, tu cliente confía más en ti porque tú piensas en lo que pensarán sus comensales o sus clientes y él, bueno, te hace más caso. En hogar es complicado porque al final es que le haces, es mucha labor de psicología, ¿no? Que estabais comentando. Al final todos somos psicólogos y como lo hemos escuchado cientos de veces, pues al final más o menos le enseñas algo que tú has creado, dices, vale, esto pero con pinceladas de. Y al final es esto, emociones, ¿no? Que estamos empezando por, sí que es verdad que la gente está buscando más bienestar en sus lugares de trabajo también, que es muy importante, no solamente en su hogar. Que esto antes no pasaba tanto, una oficina antes era una oficina y ahora parece que nos hayamos dado cuenta que se pasan muchas horas en una oficina. Se pasan muchas horas y pasan muchas cosas y al final queremos estar somos egoístas, ¿no? O sea, queremos estar muy a gusto y al final creas amistad con tus clientes, con tus proveedores, y lo primero que hacen nosotros cuando llegan es un café. Y según que venga, oye, pues vamos a comer unas pastitas, ¿no? Y a los clientes también, porque al final son horas y horas. Después de ahí ya pasan a mandarte WhatsApps a las 11 y a las 12 de la noche. Esto ya lo vas cortando, ¿no? Los domingos. Sí. Por ahí también pasáis, pero bueno. Por ahí también, pero bueno, siempre hay clientes que te ríes y a veces te dicen, oye, estoy comprándome tal cosa y he pensado en ti. Y digo, pues está genial, ¿no? Crear ese punto. Claro, tantas horas le echáis. Pasad el micrófono también a Ana, porque la tengo aquí muy calladita. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Bueno, yo retomando un poco lo que ha dicho Eva al principio de la perdurabilidad de los espacios, nosotras intentamos guiar un poco a los clientes para que el contenedor sea lo más neutro posible, porque al final hacen una gran inversión de dinero en él. Y luego a lo mejor darle toques con cojines más llamativos que pueden cambiar y que no es una inversión tan fuerte, cuadros, alguna pieza decorativa, que eso sí que es más efímero, pero el resto intentamos que sea neutro para que perdure y no se cansen al año o a los 2 años porque su estilo de vida o su modo de vida ha cambiado. Se pueda cambiar parte textil, ¿no? Claro, ¿Esto estáis de acuerdo también? Pasad micrófono. Es que os veo que hacéis así, pero claro, no os oigo. Sí, ¿no? A ver, ¿qué me decís vosotras, chicas?
Nosotras somos muy de fondo blanco y dar el color pues con las lámparas, con las telas, los cojines, los cuadros. Entonces, cuando el cliente se cansa, evidentemente a los 5 o 10 años lo puede cambiar todo. O sea, intentamos poner alguna pieza, pero somos muy de blanco con texturas. Así el cliente, pues lo que estábamos comentando. Diseños atemporales que estabais diciendo también por aquí. Exacto, exacto. Pásale porque estaba... Bueno, yo retomando un poco lo que había dicho Fran antes, ¿Sí? Creo que tenemos también la obligación moral, ¿no? y la de educar al cliente, y también la obligación un poco de nuestra parte de intentar reducir un poco los recursos, ¿no? Sí. Y optimizarlo. Entonces, claro, eligiendo muebles que aportan valor, materiales que puedan perdurar en el tiempo, estamos también haciendo un favor tanto al cliente como al planeta. Entonces creo que desde nuestra parte es algo que al final hay que tener en cuenta, y sí que hay que explicárselo al cliente también. Y a veces hay que arriesgar, oye, que sé que poner azulejo azul se pone. Yo creo que si está todo bien hilado, al final no tiene por qué cansar al año. Y sí que pongo un pero al tema del gran formato, nos gusta mucho, lo utilizamos bastante, pero el neo que le veo yo actualmente es el tema de almacenar esas piezas. O sea, tú antes sí que te podías guardar el desperdicio, ¿no? Ahí no tienes desperdicio porque lo hacemos toda medida, o lo estás cosiendo. Pero luego esa pieza, luego no tienes pieza de repuesto. Entonces ahí es un poco, porque ahora el cliente no se va a meter en casa una lastra de 1,20 m por 3,20 m o lo que sea. No, es que esto lo tenemos que apuntar porque no le va a caber, ¿no? Al cliente. Claro, no se lo pregunta, dice, no esta pieza, dice, exacto. De momento está. Pero claro, luego sabemos que en cocción, con los tintes, nunca vas a tener el mismo tono. O sea, que luego al final, a largo plazo, yo ahí sí que lo prescribimos, pero es un riesgo que también nos tomamos, nosotros también. Está bien, aquí tenemos que apuntarlo todo esto. Vendemos el doble y doble capa. Coge el micrófono, hombre, con lo que nos gusta escucharte, de verdad. No, coge, Damián. Sí. Ahora sí. A mí ningún cliente me ha venido a decirme lo que decías tú de quiero un espacio, créame una casa o quiero un espacio para que se me caduque un año. Eso no lo dice nadie. No lo sé. Lo digo porque a lo mejor alguien, porque el Pantone es yo qué sé, también es de especialitos, también habrá, ¿no? Digo yo. Bueno, no suele pasar. Quizá un escaparate de Navidad sí te dicen que me dure por lo menos los 15 días de Navidad. También. Pero por regla general la gente lo que quiere es una reforma o una casa que dure en el tiempo, muchísimo tiempo. En cuanto a la paleta de colores y el gran formato, a mí me encanta el gran formato, pero hay sitios donde no se puede poner. Hay que saber dónde se tiene que poner y dónde no se puede poner. Si realmente hay una casa gigante, enorme, oye, pues fenomenal. Hay pisos, como decía él, oye, pues que no tiene sentido ponerlo, porque es que no le sacas el jugo al material. En cuanto a la salud que decíais al principio, del bienestar en la casa, sí, todo el mundo sabemos que nos gustan los colores. Pues no, el bienestar siempre está con el blanco, el beige, los grises, ¿no? Somos un poquito sositos casi todos. Bueno, algunos sí, no, igual aquí somos un poquito. Sí. Bueno, ellas han dicho que ponen color. No, por eso que ellas menos sí que mal, son ¿no? muy divertidas. Sí. Pero sí que es verdad que lo de la salud, volviendo al tema de la salud, sí, la paz es el blanco y tal, pero a lo mejor para cada persona hay que personalizárselo. A lo mejor un rosa, un gris, un verde. Oye, se siente bien, llega a su casa y le apetece un rosa, un gris, se siente cómoda con esa paleta de colores. Eso no quiere decir, por eso digo que cada proyecto hay que personalizarlo. Aunque el 80% sea blanco, grises, beiges, pero a una persona se puede encontrar muy bien con una palla roja, que a lo mejor salta por los aires cualquier persona, pero bueno, ese tanto por ciento. Entonces el bienestar en una casa implica los gustos, conocer a la persona. Y en ese caso, porcelanosa, bueno, es verdad que la paleta de colores, el 80%, como digo, es todo muy comercial, muy ponible, pero después tiene muchos formatos, pues oye, tienen sus ondas, sus relieves. Hay producto para muchas personas. Y las texturas estas que parecen maderitas o parecen fibras, ¿no? En fin, que gustos, pues eso. Para gustos, colores. Dice. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo quiero que cerremos, pero sí que antes de irnos me gustaría que al que os apetezca, a la que os apetezca, que compartáis, que podamos lanzar un mensaje porque sé que hay muchos jóvenes que después escuchan estas tertulias nuestras, ¿no? Estas mesas redondas. ¿Qué les podíamos decir a aquella gente que
bueno, que están entrando en la profesión o que les apasiona y que quieren estudiarla. ¿Qué consejito, qué regalito, qué regalo les podemos ofrecer? A quien nos apetezca. ¿Qué les podemos decir a los más jóvenes? Sí. Muy rápido. Que sigan su instinto, que al final el instinto de cada uno es lo que te da el sello y es lo que te hace, al final, que todo quede como tú lo ves en tu cabeza. Bueno, yo creo que eso y confianza en uno mismo, creo que eso. Instinto, confianza, ¿qué más? Bueno, y que trabajen, sí. Y que trabajen mucho, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué más qué podemos decirle a esta gente joven que nos escucha libremente? Los que tengáis los micros delante, no sé. Sí, Marta o Aida. Bueno, es un trabajo muy duro. No se ve mucha parte del trabajo que se desarrolla, pero es apasionante. Al final es un trabajo creativo y yo siempre digo, y eso Eva compartimos también, que decíamos siempre que una cosa es que te paguen las facturas y otra cosa es que te nutran. Y es verdad que un porcentaje muy alto de proyectos te nutre, más allá de que pues en mi casa, en la vuestra, todos comemos todos los días y hay muchos gastos, pero evidentemente es un trabajo como muy nutritivo y retroalimenta, ¿no? El cliente te alimenta también a ti y eso es muy gratificante. Nos gusta. Sí. Coge, Paco. Ya lo tenía. No sé, yo ¿Cómo podemos cerrar? ¿Qué podemos decirles a las nuevas generaciones, a los que están ahora estudiando? Bueno, eso sí, que luchen, que no se dejen acobardar por los clientes, que hay clientes muy malos y hay clientes muy buenos, ¿sabes? Es que cuando has dicho malos, has hecho un gesto que lo hemos visto todos, ¿verdad? Has sido con toda la pasión ahí. Malos y horteras, además. Sí, horteras. Y horteras. Esta es una palabra que yo pensaba que ya no existía, pero se ve que sí, ¿no? Hay mucho, todavía queda mucho. Entonces, pues bueno, que esos malos que no les... a mí, por ejemplo, me afectan mucho, los clientes malos me afectan mucho y luego lo paso muy mal, ¿no? Que cuanto menos le afecten, que se quede con lo bueno de todo, que yo creo que es una profesión muy bonita, que hay que estar... yo pensaba al principio, bueno, esto ya pim pam, aquí tenemos que estar estudiando continuamente, ¿sabes? Reciclaje profesional 100%, claro. Tenemos la grandísima suerte que los comerciales nos llaman muchas veces, ¿verdad? Y nos apoyan, ¿vale? Pero bueno, es un trabajo también y yo lo agradezco personalmente, lo agradezco. Y bueno, que luchen por lo que quieran y que cada uno, que trabaje su estilo, por supuesto, que cada uno tenemos nuestro estilo, mejor o peor, ¿no? Pero nuestro estilo y sobre todo yo a mis clientes antes, porque no sé qué decían, pero yo siempre intento en mis proyectos involucrar mucho al cliente, ¿no? Yo al final siempre le digo, yo no voy a vivir aquí. Si a ti no te gusta, porque yo no voy a vivir en esa casa. Piensa bien, ¿no? O dime lo que quieres o lo que necesitas. Y les obligo que elijan muchas cosas, aunque yo sé lo que quieren, yo sé lo que quiero y lo que... pero les obligo a que decidan cosas porque luego van a vivir ellos, ¿no? Sobre todo, eso es yo creo que es muy importante en nuestros proyectos, ¿no? Y bueno, a la gente joven, pues luchar todo lo que podáis y en fin, y eso, ya está. Sí. Nos ha quedado muy claro. La última, venga. Sí, venga. Nada, por lo que comentabas antes, si nos preguntan nuestro trabajo en qué consiste y si nos entienden bien. A mí me pasa mucho, la gente joven sobre todo, cuando me preguntan, ¿tú qué haces? Digo, soy interiorista. ¡Ay, qué chulo! Me encanta, a mí también me hubiese gustado ser. Hay gente que es médico, me lo dice, gente que es enfermera, gente que trabaja en cualquier sector. Todo el mundo le hubiese gustado hacer interiorismo, ¿no? Y digo, pues sí, es muy chulo, la verdad es que sí, pero solo veis la parte, digamos, la más bonita, ¿no? La que mejor prensa tiene, la foto final, pero todo el proceso no lo vivís, exactamente, evidentemente. Luego, por lo que comentaban ellos sobre Madrid, que a lo mejor en Madrid se valora muchísimo más la profesión, se le da mucho más valor, y es seguro que es cierto, pero que por lo menos aquí, oye, pues haces un trabajo bonito, muy chulo, y la gente dice, t'has lluit, y eso en Madrid pues no te lo dirán, mira. y también, vamos a aplaudir también eso. También mola. Me encanta. Gracias por ponernos este broche de oro para cerrar, porque es verdad que un t'has lluit, esto es muy nuestro y bueno, y a nosotros que estamos aquí justamente hoy en Castellón, pues bueno, ens encanta, nos agrada molt. Muchísimas gracias a todas, a todos.
vamos a cerrar aquí, ya no nos van a ver más desde casa, desde este momento, pero es verdad que vamos a seguir hablando, vamos a seguir charlando, lo vamos a hacer porque tenemos aquí otros artistas, son hermanos con mucha miga, que es el catering que vienen, bueno, podéis preguntarles para saber un poquito más, por si tenéis que inaugurar algún. Los tenemos aquí, los hemos traído, confiamos en ellos que nos hagan pasar también un buen ratito. Y Carlos, yo creo que ya los invitas tú, ¿no? ¿Cierras tú? Bueno, ¿qué tal ha ido la primera parte de la jornada? ¿Bien? ¿Habéis estado a gusto? Espero que sí. Y como bien decía Gema, pues tenemos una segunda parte con un pequeño catering para que sigamos charlando de estos temas y muchísimos más. Y una foto grupal, por favor, si os parece, de recuerdo. Bueno, muchas gracias.